Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Moros y Cristianos. Es la hora 21:05. Fernando, ¿cómo estás? Fue lo que me llevó a cambiarme de un estudio a otro, exactamente, arreglar algún microfonito y ya estamos acá de nuevo. Estamos arrancando. Hoy tenemos un programa especial de Moros y Cristianos, en el sentido de que no vamos a tener el habitual debate o confrontación de ideas entre dos exponentes. En este caso, vamos a volver a una modalidad que ya la hemos utilizado en algún momento. Vamos a tener un solo entrevistado. Es el embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, a quien ya presentamos. Julio Chirino es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, con una mención en Relaciones Internacionales. Fue representante permanente de Venezuela ante varios organismos internacionales como ALADI y Mercosur. Comenzó su carrera diplomática en 2004. Su primer destino fue Uruguay. Hasta 2006 permaneció en el país como agregado para asuntos internacionales. Tras un breve regreso a Caracas, el 26 de mayo de 2010 fue designado como embajador de Venezuela ante la República Oriental del Uruguay. Con 35 años, es el embajador más joven de los acreditados en Uruguay y uno de los más jóvenes del cuerpo diplomático venezolano. Bueno, acá lo tenemos el embajador, ¿eh? Ya lo vieron. Gracias por estar con nosotros, embajador, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Vamos a intentar desarrollar este diálogo sobre una base sobre la cual nos cuesta mucho pararnos a los que vivimos acá en el sur. Y es la idiosincrasia de los caribeños, la forma de ser de los caribeños. Que en realidad había alguien que hace muchos años decía que en el Caribe todo es exuberante. Es exuberante la vegetación, a veces es exuberante la voluptuosidad y la belleza de las mujeres, y también es exuberante el carácter de las personas. Y yo creo que a partir de este punto tenemos que hacer el esfuerzo, Luis, no sé si está de acuerdo, en desarrollar esta entrevista, porque hay cosas que de repente para los venezolanos o para los caribeños son normales, naturales, parte de su propia naturaleza, y a nosotros nos escandalizan. No sé si está de acuerdo. Sí, absolutamente. A mí me pasó estando en Caracas, en una oportunidad en que hubo una reunión en el Parlamento. Estaba todavía vivo el presidente Chávez, y los insultos al presidente que se escuchaban en la Cámara de Diputados era una cosa que uno decía, ¿cómo es posible que se digan esas cosas que se dicen, esas atrocidades que se dicen del presidente? Con términos absolutamente soeces. Sí, sí. Sobre el presidente, que obviamente estaba mirando en su despacho los debates en el Parlamento. Claro, esas cosas son las que vos decís que son diferentes en materia de idiosincrasia. Y no solamente los términos, además, ¿no? Sino el tono de la voz, el volumen de la voz y el histrionismo que tienen los caribeños para expresarse. Claro. Porque realmente hay un histrionismo que a veces lleva a que aquí en el sur nos riamos de, por ejemplo, el pajarito, el famoso pajarito. No voy a decir más nada porque todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Seguramente para Venezuela eso es algo absolutamente normal. Sí. En primer término, es verdad lo que ustedes dicen. Posiblemente tiene que ver con el clima y también con lo que fueron los procesos culturales e históricos que vivimos, el sincretismo cultural de cada uno de nuestros países. Pero en primer término, lo que tú dices es totalmente cierto. El tono de la voz ya es más alto. Yo les diría que a veces cuando nos juntamos venezolanos en un restaurante en Montevideo, terminamos tal vez hasta molestando al resto porque hablamos un poco más alto. Ya cuando tenemos tiempo acá nos vamos dando cuenta y vamos modelando un poco esas características. Y luego decirles también que eso se da y se marca en muchos elementos. Y yo me atrevería a decirles también que lo fundamental puede ser hasta el clima. Y el clima puede ir marcando varios elementos. Incluso en Venezuela, por ejemplo, nosotros nunca nos fijamos qué va a pasar ese día en el clima. Si va a llover, si no va a llover. Y si llueve, vemos el cielo, esperamos 30 minutos, máximo una hora, y ya debió haber despejado nuevamente. Estos días por acá bastante diferente que eso, ¿no? En estos días acá es totalmente diferente. Los venezolanos cuando llegamos a Uruguay no sabemos probablemente vestirnos. Entonces si vemos el sol salimos poco abrigados. Cuando el sol se va empezamos a pasar frío.
Son realidades de nuestra cultura. Lo he vivido también con amigos de Uruguay cuando les toca ir a Venezuela. De repente salen siempre en bermuda y como si fueran a la playa y ya va, estamos en Caracas, aquí no es la cultura, así haga calor, andar así. Entonces, lo primero para entendernos, nuestros pueblos y nuestros países, es saber que somos, dentro de esta gran realidad latinoamericana, que somos muy comunes, también que somos muy diversos. Y eso es un elemento que tenemos que respetar y que debe ser también, y que es fundamental poder conocerlo para entendernos, si no resulta como difícil comprender realidades. Claro, y esto que usted está diciendo, o mejor dicho, que está confirmando, nos tiene que hacer pensar que en realidad desde acá estamos viendo la crisis política y social, principalmente la crisis política, con una mayor intensidad de la que realmente tiene. Nosotros la vemos como una cosa absolutamente grave, embajador. Realmente, cada día que trabajamos sobre las noticias, sentimos la sensación de que Venezuela se está incendiando. Los venezolanos lo sienten así. Es decir, ¿está pasando eso en Venezuela o es que nosotros estamos no tomando en cuenta este preámbulo que usted acaba de realizar? Miren, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Lo primero es el cúmulo de noticias o información que nos puede llegar y decirles algo. Nosotros que nos toca medir la incidencia de las noticias de Venezuela en los medios de comunicación, nos sorprende en ocasiones cuando hay un día que no se hable de Venezuela. Y habitualmente hay un sesgo determinado o una carga, para decirlo de alguna manera, que es incluso, podemos decir, negativa o crítica de nuestro sistema, de nuestro modelo político, de nuestra sociedad. Entonces eso hace que como que lo veamos a través de unos lentes que puede tener ciertas realidades o divergencias. Y después también puede suceder que por las formas de la idiosincrasia, de la historia política, de la cultura política, y a veces porque tampoco uno es estudioso de esa realidad puntual, no suele suceder, lo podemos ver con mayores dramatismos. Por ejemplo, decirles algo. El momento de mayor confrontación y dificultad política que vivió el sistema político venezolano actual fue en el año 2002, donde tuvimos un golpe de Estado y donde uno salía a la calle de Caracas y sentía la confrontación a flor de piel. Es decir, si uno era simpatizario del presidente Chávez y veía a una persona que no era simpatizario, veía como una confrontación en la misma calle. De hecho, se dio muchos casos que los ministros de nuestro gobierno no podían ir a los restaurantes del este de la ciudad, donde está la mayor cantidad de los restaurantes, porque eran caceroreados con copas. Incluso tuvimos ministros secuestrados en sus casas secuestrados que no lo dejaban salir. Abril del 2002. Abril del 2002. Bueno, pero eso que usted está diciendo seguramente está cargado de su subjetividad, la subjetividad que todos tenemos. Sí, que todos tenemos. Pero para decirles que eso no está sucediendo en este momento en Venezuela. Entonces el primer elemento a tomar en cuenta es que objetivamente, desde el punto de vista de variables que pudiéramos medir, ¿cuáles son las variables? La cantidad de movilizaciones que puede haber de la oposición en Venezuela son menores que en el año 2002. Ahí está. La cantidad de otros elementos pudiéramos decir que son menores que el año 2002 y sobre todo por algo muy importante decir. Los venezolanos, a diferencia probablemente del 2002, y lo dicen las encuestas, no quieren confrontación sino paz. Y no han salido a confrontar como a veces algunos políticos han buscado que se dé o en alguna de sus estrategias. Ahora, hay una realidad para política... una cortita, sí. Luis, una cortita. Sí. Y te dejo, porque ya sé por dónde venís, porque además con Luis preparamos las entrevistas juntos, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Pero, y en el año 92, cuando Hugo Chávez intentó un golpe de Estado, ¿no hubo un momento, un jalón en la tensión política de Venezuela? Sí, hablábamos del periodo de la nueva Constitución, pero si hablamos de la historia política de Venezuela, sí, seguramente de podamos ir democracia, más atrás. Desde el año 58, efectivamente, del año 89 al año 97 fue el año de mayor conflictividad política en Venezuela. Incluso las mediciones de manifestaciones públicas que habían en la calle, y ahí tuvimos, vamos a decirlo de esta manera, lo que vivió Venezuela del 89, por lo menos al 93. Tuvimos un estallido social que generó más de 4.000 muertos en una represión desarrollada por el Estado. En Caracas. Tuvimos una rebelión o golpe militar en el año 92. Otra en el mismo año 92, es decir, 4 y 27 de febrero. Tuvimos la destitución de un presidente por el Parlamento. Tuvimos unas elecciones
donde se encontraron en el basurero principal de Caracas muchas actas de esas elecciones, y el candidato de la oposición en ese momento, el candidato que no le satisfacieron los resultados, que hizo una denuncia de esos resultados y nunca hubo una respuesta formal. Y entonces sí podemos decir, y tuvimos el periodo del año 90 al año 99, 2000, el periodo donde tuvimos mayores problemas económicos acumulados históricamente. Es decir, para decirle así, la inflación más alta de Venezuela a lo largo registrado en 10 años, en su historia de esos 60 años, se dio en ese periodo. ¿De cuánto era? Llegamos a tener inflaciones de 100 y tanto por ciento, 80% anual. ¿Y ahora cuánto está? Este año, para este año, el Fondo Monetario prevé 700%. Y el año pasado tuvimos una inflación histórica. Pero yo les quería hablar de ese periodo. Lo primero que decirles, el gobierno venezolano al que me toca representar en Uruguay no ha negado para nada que tenemos una situación económica muy difícil, muy compleja, y que tiene una variable principal que forma parte de la historia de Venezuela desde el año 26, que es que el petróleo sea nuestro primer generador de divisas y nuestro principal producto de la economía nacional. Ahora, embajador, yo lo que quería comentar era, haciendo referencia a la nueva Constitución, al periodo de la nueva Constitución, en relación a la situación de 2002, con respecto a ahora, hay una realidad política absolutamente diferente que tiene que ver con el hecho de que la oposición ahora sí tiene mayoría, por lo menos en lo que tiene que ver con el poder legislativo. Y eso plantea notoriamente una situación desde el punto de vista político muy diferente, porque hasta ahora Chávez prácticamente todas las elecciones que hizo las ganó, y las ganó por amplio margen, creo que perdió alguna por allí muy menor, pero en general obviamente nadie podía discutir en ese sentido el poder electoral que tenía y la voluntad del pueblo venezolano que apoyaba las propuestas del presidente Chávez. Esa situación cambió y eso de alguna manera ha generado una nueva dinámica, bueno, vista desde acá, de violencia en estos últimos tiempos. Sí, miren, hay una realidad también. En este periodo del 98 para acá, sí la oposición en las elecciones pasadas logró con el 56% de los votos obtener casi el 70% de los escaños en nuestro Parlamento, producto de nuestro sistema electoral que nunca modificó el presidente Chávez. La última modificación al sistema electoral fue en el año 97, donde algunos analistas más bien plantean que esa modificación fue en contra de la posibilidad de que él ganara teniendo las mayorías en aquel momento. Y eso ha generado un hecho de cambio del sistema político en este periodo. Y ahí posiblemente vamos a tener venezolanos que no nos pongamos de acuerdo desde el punto de vista del debate, que es que ese triunfo de la oposición en Venezuela, ¿qué marcó? Para mí en lo particular, para nosotros en lo particular, en vez de plantear un periodo de afirmación de un poder legislativo, cumpliendo las formas que le plantea la Constitución, pues nos despertamos todos los venezolanos el 5 de enero de este año, cuando asume la nueva Asamblea Nacional y su presidente le da el discurso al país ante la situación más difícil de la economía que habíamos vivido en los últimos 15 años, le plantea al país que va en 6 meses a buscar cuál va a ser el mecanismo para derrocar al gobierno o para salir del presidente Nicolás Maduro. Donde le plantea algunos elementos donde solo uno era constitucional y el resto no eran constitucional. Y a partir de allí, lamentablemente, en vez de darse un proceso, que posiblemente es lo que hoy quiere la mayoría de los venezolanos, bueno, así lo dicen las encuestas, que más del 85% de los venezolanos está de acuerdo con el diálogo que se está dando en nuestro país, precisamente, en vez de darse un proceso de cooperación entre los poderes, donde hay que decir algo, la oposición logró el control prácticamente absoluto del principal poder para el debate y la construcción de mecanismos de consenso en un país y de dirimir debates políticos. Y en vez de buscar la construcción, o así lo vemos una gran parte de los venezolanos, en vez de buscar la construcción de esa cooperación, o bueno, así fuera de debate y de cuestionamiento, pero en vez de desarrollar eso se buscó dar... Claro, la contracara de ello es el Tribunal Supremo de Justicia, que los analistas y los críticos del gobierno venezolano dicen que justamente es un poder que está
gobernado por el Poder Ejecutivo, en este caso por el chavismo, por los partidarios del presidente Maduro. Y ese Tribunal Superior de Justicia ha declarado 19 de 20 resoluciones de la Asamblea Nacional como inconstitucionales. Es decir, hay allí notoriamente también un enfrentamiento que ha derivado, bueno, en esto que usted decía, en esta falta de diálogo que ahora, bueno, parece que felizmente comienza a reconstruirse de alguna manera. Pero eso también es una realidad, ¿no? Sí, ahí es muy importante ver lo que ha pasado estos 6 meses y posiblemente el seguimiento en el Uruguay es difícil hacerlo en la cotidianidad. Pero llegó un poder que plantea derrocar al otro. Llegó un poder que en menos de un mes desconoce los poderes que estaban constituidos legal y legítimamente. Eso es un elemento clave en Venezuela. ¿Por qué lo desconoce? Porque se da un proceso muy puntual que les explico, donde en Venezuela se da un proceso de impugnaciones de más de 12 candidaturas a diputados. La Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala electoral, que es la que tiene esa competencia, admite solo 3. Al admitir esas 3, le mandata al Parlamento que no debe juramentar esos 3 diputados, porque empieza todo el proceso de investigación, si esa impugnación va a ser, al final va a tener un nuevo llamado a elecciones o no. Eso sucedió en Venezuela a lo largo de nuestra historia política, tanto de los años 50 hasta hoy en día. Cuando dice eso, ¿a qué se refiere? A los procesos de impugnaciones, a los procesos... Impugnación de ciudadanos electos para determinados cargos. Electos para determinados cargos. Y lo que dice la jurisprudencia y lo que ha sucedido habitualmente es que lo primero que pide el Tribunal Supremo es que no se juramente en el cargo mientras se haga este proceso. Para no invalidar las resoluciones que se toman en el Poder Legislativo. Es correcto. ¿Y qué hizo la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional reconoció ello. Y empezó el proceso. Eso hizo que el presidente se presentara su discurso anual ante la Asamblea el 15 de enero, como lo obliga la Constitución. Al la Asamblea desconocer ese mandato que inicialmente lo había reconocido, es decir, que había reconocido al Poder Judicial, al incorporar, desconociendo el Tribunal Supremo de Justicia, cual fuera que sea el argumento, el Tribunal Supremo declara en desacato a la Asamblea hasta que los vuelva a retirar, hasta que vuelva a cumplir la medida cautelar que había determinado. Y eso es lo que estamos, en lo que estamos hoy en día. O sea, eso se ha arrastrado prácticamente durante todo el presente año 2016. Eso se ha arrastrado lamentablemente durante casi todo el año. Bien. Claro. Por eso de ahí la explicación para que 19 de las 20 decisiones de la Asamblea hayan sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo. De ahí, sobre todo para algunas, y algunas otras, que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela es el que da la posibilidad, el análisis de si una ley es constitucional o no. No sé bien cómo será el mecanismo en Uruguay. En ese caso hay una ley que fue la primera que legisló esta nueva Asamblea, que fue una ley de impunidad, donde planteó nuestro Tribunal Supremo de Justicia que violaba la Constitución, sobre todo en algunas normas que plantean que los crímenes de lesa humanidad o contra los derechos humanos en Venezuela son imprescriptibles. Y a partir de allí se dio el proceso de esa ley en particular, que fue muy sonada en el mundo. Está claro. Embajador, volviendo al tema de la idiosincrasia y tomando en consideración esa sensación que tenemos desde acá, desde el sur, de que la violencia es extrema. Usted acaba de explicar que, bueno, en realidad los venezolanos, además de todas las explicaciones de la naturaleza humana de los venezolanos, hizo una reseña histórica de otros momentos de particular tensión. Como decía Luis, el domingo pasado se vivió una primera instancia de algo que podría llegar a ser un diálogo, pero se señala que cierto grado de desconfianza, divisiones internas, están obstaculizando una salida consensuada a esta crisis política y económica. Y en ese sentido, quisimos recoger con Luis y con la producción algunas palabras y algunos conceptos de alguien que, usted me corregirá si me estoy equivocando, si estoy prejuzgando, es un referente para ustedes, que es el senador José Mujica, el expresidente José Mujica. Hace un par de meses, sentado en esa silla, hablamos mucho con Mujica sobre Venezuela, no sé si tuvo la oportunidad de verlo, y hablando de la forma de ser, hablando de lo que está sucediendo, de las divisiones actuales en Venezuela, Mujica utiliza términos como paranoia,
radicalismos. Son términos expresados por el propio expresidente uruguayo, que los dijo además en un contexto de, le estábamos preguntando sobre su distanciamiento con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con quien su gobierno también está particularmente enfrentado. Su gobierno está enfrentado, entre otras cosas, porque desde el año pasado Almagro viene teniendo ciertos contactos o ciertos encuentros con la oposición venezolana, y ahí empezó a elevarse el tono del discurso de un lado y de otro, y eso hace que en determinado Mujica le diga: adiós Almagro, hasta aquí llegué, yo no quiero tener más nada que ver contigo. Queremos con usted y con todos ustedes repasar lo que nos decía el presidente Mujica hace un par de meses sentado aquí en esta silla. Las declaraciones, toda la bulla internacional, toda esa campaña, lo único que hace es encender y multiplicar la paranoia del radicalismo que hay adentro de Venezuela. Eso no ayuda. Venezuela necesita albañiles, lo definí en una carta, necesita reconstrucción. O sea que lo que usted ve mal de Almagro como secretario general de la OEA es que saca la tuba. Pero claro. Usted también critica, porque Maduro está enojado con Almagro, entre otras cosas, porque recibe a la oposición. ¿Está mal que Almagro se reúna? No, señor. Almagro puede hablar con todo el mundo, pero no puede dejarse llevar por esa histeria de carácter colectivo. Eso no sirve. Pero no por el gobierno venezolano o por la cabeza de la oposición. Es por la suerte del pueblo venezolano. Esta es la cuestión de fondo, porque no es ni importante ni el gobierno ni Almagro. Lo importante es cómo pasa la gente. Si estamos luchando y tratando de ayudar, de remendar la paz en Colombia, después de 50 años, estamos para darle manija en Venezuela, que se arme un incendio. Bien, ahí estaban las palabras de Mujica. No, yo quería comentarle algo, embajador, a propósito de esto que dice el expresidente Mujica, que es lo que debería ser más importante, supongo que para ustedes también, ni el gobierno ni la oposición, el pueblo venezolano. Y lo que hemos visto de acá del sur, y seguramente nos ha llamado mucho la atención, aunque también en eso ha habido algo de exageración, también lo hablamos con el expresidente Mujica, son las imágenes de esas largas colas de la gente para acceder al abastecimiento de cosas elementales. Y eso, en realidad, supongo que tiene que ver con lo que dice Mujica de lo que importa es el pueblo venezolano y las cosas que está sufriendo. Como dijimos, no se ha llegado a esos niveles de violencia extrema que hubo en otros momentos con gente que ha muerto incluso en las calles de Caracas. No se ha llegado ahora, felizmente, a eso en estos últimos tiempos, pero estamos hablando de otro nivel de sufrimiento del pueblo venezolano. ¿Ustedes qué tienen para decir de todas esas imágenes que hemos visto acá, de desabastecimiento, de racionamiento de cosas elementales para la población? A ver, hubo ejemplos muy contundentes y muy claros como lo del papel higiénico, la ausencia de papel higiénico. ¿Qué dicen ustedes a propósito de eso, embajador? Miren, lo primero, para interpretar cuál es la situación económica de Venezuela, es que todos sepamos que Venezuela en menos de un año tuvo la disminución de más del 70% de sus divisas. Eso te impacta. Por la caída del precio del petróleo. Por la caída del precio del petróleo. Eso te impacta a cualquier realidad. Yo le diría a cualquier uruguayo que piense qué pasaría si de hoy a octubre del año 2017 Uruguay le baja el 75% del ingreso de sus divisas. Eso es un elemento a tomar en cuenta. El otro elemento a tomar en cuenta es que el gobierno venezolano ha hecho un gran esfuerzo para tratar de favorecer el poder adquisitivo del venezolano. Y muchos de estos elementos que vemos, que en ocasiones que son realidad, nosotros no lo vamos, yo no se lo voy a negar, tiene que ver con el acceso a la posibilidad que tienen los venezolanos a productos subsidiados de la canasta básica. Que hubo momentos donde era más difícil conseguirlo, pero siempre fue fácil conseguirlo de alguna manera. Incluso en algunos casos, que eso tiene que ver con lo que nosotros denominamos la guerra económica, en algunos casos de manera ilegal o a través de una economía informal que se fue generando, pero a precios más elevados. Y hoy por hoy lo que se está tratando de lograr y buscar es que el pueblo venezolano acceda directamente a ciertos rubros de la canasta básica y de manera más económica de lo que le está planteando una realidad económica e inflacionaria
que además tiene elementos significativos de especulación en la economía real hoy en nuestro país. Entonces, primero tomarlo en cuenta, porque a veces cuando me plantean, mire, yo desde que tengo uso de razón vivo en la misma zona en Caracas, en el centro de la ciudad, una zona como de vivir en el centro de Montevideo, más o menos popular. Tengo un supermercado en la parte de atrás de mi casa, donde en el año 89 murieron 9 personas asfixiadas producto de la represión. Hoy por hoy tengo una cola que llega a la puerta de mi vivienda. Y las personas que están haciendo la cola de ese establecimiento están buscando productos básicos, productos subsidiados que hay, y lo reconocemos, que en ocasiones no le da el bolsillo, por más que este año se ha incrementado por más de 4 veces el salario mínimo de todos nosotros. Pero allí, cuando a veces uno lo analiza, a veces lo que uno ve es solamente una variable y dice, crisis humanitaria en Venezuela porque hay colas. Bueno, ¿qué colas? ¿Cuáles son las colas? ¿Cómo son las colas? ¿Qué dicen los organismos internacionales ante esa realidad? ¿Qué ha dicho la FAO, que no ha declarado que haya una crisis humanitaria alimentaria en nuestro país? Más bien ha declarado todo lo contrario. Y decirle que hoy, en este momento que nos encontramos, posiblemente, y eso lo pueden decir muchos de los venezolanos que están viviendo hoy en el Uruguay, hoy empezamos a conseguir cosas en la alacena de los supermercados que nos era más difícil conseguirlo. Estamos teniendo una dificultad mayor, que es que la estamos consiguiendo a precios muy elevados, vinculados a esa inflación que, como ustedes bien decían, vamos a ver cuando termine el año cuál va a ser la cifra oficial. Nosotros nos regimos por la cifra del Banco Central de Venezuela. De nuestra inflación le afecta directamente al bolsillo del venezolano. Pero que no existan preocupaciones y políticas para buscar mejorar esa realidad. Mire, hay que hablar en Venezuela de lo que hoy se ha creado, que son los comités locales de producción y abastecimiento, que es la posibilidad que le llegue directamente a las clases más desfavorecidas. Esa es la prioridad siempre de nuestro gobierno. Esa guerra económica que usted plantea, ¿contra quién es? Porque se ha hablado, usted mismo lo mencionaba también, la especulación. Se ha hablado incluso también, y ahí volvemos otra vez a las imágenes que nos han llegado, de descubrir depósitos de empresas que están llenos de productos de necesidad básica que justamente no se entregan a veces a los supermercados. ¿La guerra económica es contra los propios intereses de empresas venezolanas o es hacia afuera? No, no es la primera vez que lo vivimos a lo largo de estos años. Es que algunos, no vamos a decir que todos, que algunos factores económicos, incluso algunos que monopolizan algunos rubros en nuestro país, utilizan ese poder que tienen para generar hechos políticos. Es decir, la semana pasada, el dueño de la principal industria agroalimentaria en Venezuela, que es Industrias Polar, formó parte de las manifestaciones de la oposición. Él tiene todo su derecho, pero él siempre dice que él no se involucra en elementos políticos. Y se han hecho estudios y tablas cuando tú ves que hay acciones para buscar derrocar al gobierno o incidir de manera electoral, como su empresa baja la distribución, cómo cambian los canales de distribución. Para decirles un dato, cómo de repente los mismos establecimientos privados, los mismos supermercados privados, en ocasiones disminuyen las líneas de dónde se vende o se paga algún producto para generar malestar. Son cosas que incluso no las ha vivido solo Venezuela, la vivió Chile antes del golpe de Estado contra el presidente Allende, y no es la hemos vivido nosotros solamente en este periodo, la hemos vivido en otro periodo. Nosotros tuvimos en nuestra historia un paro patronal para derrocar un gobierno en el año 2003. Exacto. Embajador, justamente sobre este tema, le quiero preguntar si no hay un problema estructural con respecto a lo que en este momento se ha transformado en la falta o las carencias de algunos productos de primera necesidad. Volvemos a Mujica, vamos a escuchar a Mujica nuevamente. Y queremos ser muy sinceros, embajador. Sabemos el respeto que ustedes sienten por el expresidente, sabemos los vínculos, hasta han traído esos vínculos políticos entre el presidente Mujica y su entorno político y Venezuela, han traído un debate parlamentario que lo vivimos y lo vimos esta semana, y esa es la razón por la cual
estamos poniendo como puntos de referencia para este diálogo con usted algunas de las consideraciones que ha hecho el presidente Mujica. Él hace una interpretación y una explicación más bien estructural del problema de carencia de productos de primera necesidad en Venezuela, que queremos hacérselo escuchar y después conocer su opinión. Vamos a verlo. ¿Y a usted le parece que es real esto que se muestra y que la oposición venezolana y desde Estados Unidos se plantea permanentemente, que es el hecho de que Venezuela prácticamente no tiene alimentos, no tiene medicamentos? No, estoy seguro que ahí hay una exageración, pero que debe haber escasez ahí. Pero no porque me lo digan los medios. No. Por el precio del petróleo, por ejemplo. Claro, por el precio del petróleo y el petróleo, pero no ahora, no por Maduro, no por Chávez. Es la enfermedad de dependencia del petróleo. Un país que se fue a la costa a bañarse, a vivir vida urbana y abandonó el campo y bajó la productividad, y entonces se acostumbró a importar el 70 al 80% del alimento del exterior. Eso no es de hoy, ese es un proceso histórico. ¿Es así? Sí. Ahí estaba la palabra de Mujica a propósito de esto que estábamos hablando, ¿no? Es la dependencia de un producto. Sí. Es una realidad tan importante y tan clara en la sociedad venezolana que incluso tiene estudios, y en Venezuela lo llamamos de una manera muy particular, que tiene que ver con el rentismo petrolero. Lo que nos ha generado tener la posibilidad de unos ingresos tan directos, tan importantes, sin que exista la generación de valor directo en ello, es decir, de trabajo y de distintos espacios de valor, que le ha generado a la sociedad venezolana. Por eso le decía el año 26. Desde el año 26 nos ha ido generando un cambio cultural. Ese cambio cultural se ve en que Venezuela pasó de una Venezuela agraria a una Venezuela petrolera. Se vivió claramente lo que dice el presidente Mujica, incluso se vivió cómo se dio una migración del campo a la ciudad, cómo se dio una migración del campesino a ser obrero petrolero, y se dio algo que es lo peor que podemos estar viviendo los venezolanos en este momento, que generó una cultura. Y esa cultura hace tanto que los factores privados, los factores desde el punto de vista del capital, del desarrollo de lo que podríamos llamar en algunos países la burguesía, lo que hace es intermediar principalmente y buscar la ganancia que le genere, obtener la divisa que le da esa posibilidad petrolera. Y en el caso del pueblo venezolano, también en ocasiones se acostumbró a tener siempre como que el Estado debía darle más de lo que posiblemente cubre el Estado en otra manera y con algunas facilidades mayores. Y frente a ese reconocimiento de que es ese fenómeno que tiene tan larga data, ¿por qué no se intentó revertir? ¿O se intentó y no se pudo? Miren, yo les diría que como la cultura es lo más difícil de cambiar, si nosotros vemos los distintos planes de gobierno del comandante Chávez y su programa Lo Presidente, que el mayor tiempo que le dedicó fue al desarrollo agrícola. En Venezuela, por ejemplo, hoy por hoy, todos los bancos, el 20% de su cartera obligatoriamente tiene que ser cartera agrícola. Sí, Chávez importó ganado holando de Uruguay para... Se importó ganado de Uruguay, se buscó con Uruguay hacer desarrollo para el mejoramiento genético de nuestro propio rebaño. Se hicieron muchos esfuerzos y yo les diría que lo que nos faltó y lo que sigue faltando a la sociedad venezolana, y hoy tenemos el gran reto, fue el cambio de la cultura, desde el punto de vista de una Venezuela rentista, ahora a una Venezuela entonces productiva. Y les diría esto, el énfasis que hizo el presidente Chávez cuando el ingreso de Venezuela al Mercosur es que dijo que esta era la oportunidad de oro que tenía Venezuela como reto, ¿no? Cuando ingresando a un mercado, ingresando a competir directamente posiblemente con empresas como Brasil, como Argentina, en productos agrícolas como el Uruguay, que este era nuestro principal reto que teníamos para pasar esa Venezuela productiva. Y a partir de allí se desarrolló todo un proyecto y un plan que tiene que ver con la zona sur del país, con la zona de Guayana, que era la zona principal para el desarrollo productivo. Pero también tenemos que decir algo para que lo comprendan nuestros amigos aquí en Uruguay. Si nosotros analizamos estos 17 años, ¿quiénes son los factores que más se le han enfrentado a la revolución bolivariana desde el punto de vista de querer derrocarlo? Han sido precisamente esos factores económicos que estaban acostumbrados a recibir directamente los recursos petroleros. Y lo vemos claramente en el año 2001. En 2002
el intento de golpe de Estado vino del sector empresarial. Bueno. De hecho, Carmona era el presidente de la principal gremial empresarial de Venezuela. Posiblemente fue por primera vez en la historia de América Latina que directamente el que ejerce un gobierno dictatorial, por suerte por 47 horas, fue el presidente de la Cámara de Empresarios. Pedro Carmona. Pedro Carmona Estanga. Tenemos que hacer una pausa, Fernando. Enseguida volvemos para continuar el diálogo con el embajador de Venezuela, Julio Chirino. Continuamos el diálogo con el embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino. Nos había quedado pendiente, Fernando, alguna referencia a la primera expresión que habíamos planteado del expresidente Mujica, ¿no? Que se centra en ese enfrentamiento que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha tenido con el secretario general de la OEA, con Luis Almagro. En realidad Mujica dice, no, Almagro puede reunirse con quien entienda que tiene que hacerlo, y naturalmente incluye en ese concepto a la oposición venezolana. Lo que le critica Mujica a Almagro es que con sus declaraciones lo que está haciendo es agitar, provocar un incendio en una Venezuela que necesita que las aguas vuelvan, o el agua vuelva a su cauce. Pero lo que yo le quiero preguntar, embajador, y capaz que hasta pedirle un reconocimiento, o no, porque también la visión, pues es muy difícil para nosotros tener una visión objetiva y transparente, por la influencia de uno y otro lado que tenemos todo el tiempo. Sí, y nosotros tenemos que administrar esa influencia para armar la información. Ahí está sentado Maximiliano Borges, que es el encargado de la información internacional de nuestro noticiero, que hace grandes esfuerzos todos los días justamente para lograr ese equilibrio. La pregunta es, la primera discusión y enfrentamiento público con Luis Almagro, ¿no fue porque Almagro recibió a integrantes de la oposición como secretario general de la OEA? Miren, si nosotros vamos al momento donde pudo haberse dado, digamos, hechos que fueron públicos, tuvo que ver con la participación más bien, cómo encaró, para decirlo en términos uruguayos, Almagro el conflicto que está viviendo Colombia y Venezuela. Si recuerdan el año pasado, con motivo del cierre de la frontera que se desarrolló en Venezuela por todo lo que era el contrabando de extracción que se estaban dando y otros hechos delictivos que se daban allí. Y que bueno, que hemos reconocido ambos gobiernos y que nos hemos puesto a trabajarlo el gobierno colombiano y el gobierno venezolano conjuntamente, que estamos en un proceso de reapertura de la frontera. A partir de allí, miren, yo les diría que el secretario general de la OEA perdió toda credibilidad en el sentido que los que estamos en diplomacia, y yo que lo conocía a él muy bien y tuve una relación estrecha y directa con su persona, sabemos que en diplomacia debemos, y más si estamos en esos órganos multilaterales y nos toca tener una investidura como de secretario general, jugar siempre al equilibrio, jugar al entendimiento de las partes y no asumir la posición de una parte. Yo les diría que cualquiera de los que nos están oyendo, escuchando y viendo, se vayan al Twitter del secretario general de la OEA y vean a ver si les parece equilibrado la cantidad de Twitter que él le ha dedicado en su gestión a Venezuela y no posiblemente a otros países o a otros hechos relevantes también en nuestra región. Sí, embajador, pero en esa cadena de enfrentamientos o en esa cadena de intercambios retóricos, por utilizar un término bastante eufemístico, no empecemos por la mitad, empecemos por el principio. Recuerdo claramente que se le cuestionó con absoluta dureza que haya recibido a integrantes de los movimientos opositores al gobierno venezolano. Y yo le pregunto, embajador, ¿el secretario general de la OEA tiene que cerrarle la puerta a la oposición de un país que está con dificultades sociales y políticas? Nosotros entendemos que en primer lugar debe buscar el entendimiento con los actores de gobierno y después contribuir al máximo, como han hecho otros organismos de nuestra región, como lo ha venido haciendo la UNASUR. ¿Pero no tiene que escuchar a la oposición? Por supuesto, mire, lo viene haciendo. A ver, ahorita estamos en un proceso de diálogo en nuestro país que inició un llamado del presidente Nicolás Maduro al secretario general de la UNASUR. Y el secretario general de la UNASUR Ernesto Samper contribuyó en que tengamos 3 facilitadores para el diálogo. Hoy se suma la Santa Sede. Y por supuesto que ha tenido todo el proceso de acompañamiento y de relación con nuestra oposición y con actores políticos diversos de nuestra sociedad y de nuestra realidad política. Pero siempre
en el marco del respeto al gobierno legítimamente constituido de nuestro país, y segundo, en la búsqueda y en la contribución del entendimiento entre las partes. Pero lo que nosotros hemos visto lamentablemente del secretario general de la OEA en su rol en ese organismo, que cuando él llegó ahí muchos pudimos creer y apostar que iba a contribuir a cambios significativos en él y que no hemos visto ninguno, veíamos que debía ser no un enfrentamiento hacia la institucionalidad venezolana. Miren, si usted ve en la carta como en la que se refirió el secretario general de la OEA a la presidenta de un poder público en Venezuela, que es la presidenta del poder electoral, primero le hablaba casi como si fuera un actor político venezolano. Segundo, no con el respeto que merece su investidura y la investidura de la presidenta del poder público en nuestro país. Y tercero, con una intromisión en los asuntos internos de Venezuela que son inaceptables para cualquier venezolano, incluso para alguien consciente que no coincida con nosotros. ¿Quién es el secretario general de la OEA? Preguntaríamos nosotros, para estarse autoqueriendo imponer en un proceso de observación de nuestras elecciones, cuando hay países de nuestra región que en sus estatutos o en sus leyes no pueden aceptar los acompañamientos electorales internacionales. ¿No hay mecanismos previstos en el sistema interamericano? Para esto, porque nosotros hemos visto en los distintos países del continente o de las Américas que delegaciones de observador, incluso hasta en elecciones que se desarrollan en un clima absolutamente normal y pacífico. Hay mecanismos, y el más rico que hay es el de la UNASUR, que es el Consejo Electoral de UNASUR. Incluso es el que ha hecho misiones fuera de nuestra región. Yo les diría que averigüen sobre el Consejo Electoral de UNASUR. Y la misma OEA participó en Venezuela en el proceso electoral del año 2006 del referéndum revocatorio contra el presidente Chávez. Pero lo primero es que es una elección soberana del país que lo acoge. Venezuela posiblemente es el país del mundo que recibe más acompañantes electorales en cada una de sus elecciones. Y posiblemente también es el país que más se les cuestiona su sistema electoral. Pero también es el país, o uno de los países que se da el lujo en 5 horas, de decir con una tendencia irrevocable quiénes son los 150 diputados electos a la Asamblea Nacional. Y un presidente como el presidente Nicolás Maduro, que lo reconoce segundos después, lo que posiblemente ha sido la derrota electoral más significativa que ha vivido nuestra revolución. Entonces, lo primero que habría que decir y que ver es eso. Y segundo, en el caso del secretario general de la OEA, decir eso mismo. En Venezuela siempre están las puertas abiertas de quien, desde cualquier trinchera o desde cualquier perspectiva ideológica, vaya a contribuir en el marco del respeto de nuestras leyes, de nuestras normas, de nuestra Constitución, y en un marco del respeto hacia el diálogo, como se ha venido haciendo ahorita con actores que no podemos calificar de amigos de izquierda, quienes son hoy los acompañantes del diálogo en Venezuela. Embajador, está planteado ahora políticamente y con gran referencia hacia el mundo, como gran cuestionamiento de la revolución bolivariana, lo que está ocurriendo con el referéndum revocatorio, ¿no? Y este es un punto de atención y de mira, y en realidad, objetivamente, creo que todo el mundo está esperando que el referéndum revocatorio se haga y lo más pronto posible, porque creo que todo el mundo piensa que efectivamente se va a terminar el mandato del presidente Maduro. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Y esto también, una vez más, volvemos a recurrir a que nos explique un poco desde nuestro punto de vista, o para que lo entendamos desde este lugar del continente, ¿qué pasa con el referéndum revocatorio y por qué no se habilitan los mecanismos que están establecidos en la propia Constitución? Usted la tenía por ahí guardada en el bolsillo, sí, que es la que el presidente Chávez siempre blandía en sus manos, ¿no? Y, bueno, el presidente Maduro también, por supuesto. Pero es un mecanismo establecido en la propia Constitución y que se le ha dado tantas largas que todo el mundo dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no se habilita de una vez por todas ese referéndum revocatorio que el propio presidente Chávez estaba dispuesto a enfrentarlo en su momento? Pero y que está establecido en la Constitución? Si no estoy mal informado, fue introducido en la Constitución. Exacto. El instrumento del referéndum revocatorio a instancias del propio presidente Hugo Chávez, ¿verdad? Sí. Fue un gran defensor, un gran promotor del referéndum revocatorio. Recuerdo que decía 6 años es el mandato. Bueno, creo que 3 años es tiempo suficiente para que podamos hacer un parate y la gente pueda decir, este hombre viene cumpliendo con sus promesas electorales o hay que sacarlo
no queremos que esté más porque realmente está haciendo otra cosa de la que nos prometió en la campaña electoral. Eso era lo que decía Chávez, recuerdo. A propósito del tema del referéndum revocatorio, en todo este tiempo ha habido denuncias cruzadas de un lado y otro de irregularidades en la recolección de firmas, de irregularidades en la acción del Tribunal Superior Electoral. Hay un cruce muy fuerte propio de lo que ha estado ocurriendo en estos últimos tiempos. Lo primero a decir del referéndum revocatorio es lo que tú decías, está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela gracias al planteamiento del comandante Chávez. Yo le diría, por lo menos en lo personal, me gustaría que esté en las constituciones de muchos de los países que hoy incluso países se han convertido defensores de un derecho que es de todos los venezolanos, que es un derecho que es irrenunciable, pero que tiene mecanismos y formas de cumplimiento como todo derecho constitucional en nuestros países, que se rige por leyes y que se rige por normas. Y lo primero de decirles del debate que hoy existe sobre el referéndum revocatorio es que el referéndum revocatorio se puede ejercer después de la mitad del mandato de cualquier persona que sea o que tenga un cargo de elección popular. Es decir, no solamente el presidente de la República, son los diputados a la Asamblea Nacional, son los alcaldes, son los gobernadores, son los concejales, es decir, que son iguales a los ediles, los que pueden llevar ese elemento. Se les puede hacer en la mitad de su periodo hasta el final de su periodo. Eso está así en nuestra Constitución. En el caso de Venezuela se han hecho 11 referéndum revocatorios, de los cuales el primero fue el del presidente Chávez. Posteriormente, en el año 2007, lo pueden descargar en la página web de la Asamblea Nacional y en la página web del Consejo Nacional Electoral principalmente, se reglamentó ese plebiscito. Yo tengo entendido que en Uruguay es un país de muchos plebiscitos y que también en un periodo determinado se hizo un plebiscito sin reglamento y después hubo reglamentos que han regido el resto de los plebiscitos. En Venezuela se dio así, desde el año 2006 nos rige un plebiscito donde todos sabemos lo que conlleva ese proceso de referéndum, los tiempos que lleva. Entonces, el primer elemento a tomar en cuenta es que la solicitud de referéndum revocatorio se hizo a finales de abril, comienzos de mayo. De este año. De este año. Ya todos los venezolanos sabíamos que era imposible que el referéndum revocatorio se cumpliera si se regía por los reglamentos, incluso haciéndolo con los tiempos más cortos que plantean los reglamentos, se diera este año. Y fue una decisión soberana de la oposición venezolana que fue la que planteó. Era un derecho de la oposición y así lo planteó. El referéndum lleva varios procesos. ¿Lo planteó extemporáneamente, dice usted, o dice su gobierno? Lo planteó extemporáneamente, dice el reglamento que se hizo en el año 2007, con el cual se han hecho, fuera del comandante Chávez, 10 referéndum más. Y todos los actores políticos en Venezuela y que conocen el sistema electoral de nuestro país saben claramente que el referéndum revocatorio o cualquier referéndum que queramos hacer en Venezuela va a llevar más de 260 días. Ahora, embajador, para que siga, le agrego esto para que siga, porque lo que le quiero agregar es algo que me parece que es más que nada humano, más que político o reglamentario, etcétera, etcétera. Siempre se dice por ahí, cuando pongas una excusa, poné una sola, porque si pones más de una, no te van a creer. Usted está diciendo que la solicitud se presentó extemporáneamente y que no daban los tiempos. Pero además se escucha por allí decir a miembros de su gobierno que hay problemas logísticos. Bueno, tal vez sea similar a lo que usted está diciendo. Y además se dice que se presentaron firmas falsas. Entonces, visto desde afuera, con esa dificultad que yo recién le decía que tenemos fundamentalmente los medios de comunicación para pasar la información por el cernidor y para tratar de llevarle a la gente información fidedigna, suena a excusas. Claro, a ver, lo primero es que la voz cantante en el marco de referéndum revocatorio en Venezuela lo lleva el Consejo Nacional Electoral. Los actores políticos pueden decir lo que quieran, lo que consideren. Y lo dice el Consejo Nacional Electoral, que ya el Consejo Nacional Electoral dio el cronograma para el referéndum y que, por cierto, ya dio el cronograma electoral para el año que viene. El año que viene Venezuela va a tener dos procesos electorales, de alcalde y de gobernadores. Uno al comienzo del primer semestre y otro el segundo semestre. Así que cada vez que oigamos algo del referéndum, la palabra la tiene el Consejo Nacional Electoral, que es un poder público en Venezuela independiente. Segundo, en Venezuela, no es la primera vez tampoco que sucede, en los periodos de recolección de firmas, la oposición recogió el 1% de la firma que es necesario para constituir el grupo de electores que llevarían el referéndum revocatorio en este caso. De ese 1.800.000 que presentaron, hubo 600.000 firmas con distintos elementos de inconsistencia, para darle
un dato, reconocido por el Consejo Nacional Electoral y en ningún caso negado por la oposición venezolana. Hay más de 10.000 venezolanos que han hecho en los distintos tribunales jurisdiccionales, han hecho lo que son demandas por usurpación de identidad, un delito que es penal en Venezuela y que es muy que lo grave. hicieron firmar sin que hubiera querido Sin que hubiera querido firmar. Esa es la realidad que está sucediendo en nuestro país. Pero ¿qué es lo que pasó en Venezuela? Y es lo que el hecho objetivo. Que unos tribunales hicieron una medida cautelar y solicitaron al Consejo Nacional Electoral que no se hiciera la recolección de firmas de algunos de los estados donde ellos, incluso en esos estados, ¿por qué les digo esto? Venezuela es una república federal. Es decir, que la recolección de firmas se ve por cada estado y que tiene que hacer un todo de un porcentaje. Hay estados donde es más del 30% y del 40% de incidencia de esa firma con elementos de inconsistencia. Y lo que solicitó fue esa medida, fue una medida cautelar de suspensión temporal de la recolección de firmas. El referéndum está activado, forma parte del cronograma incluso de si se da la recolección de firmas y se llega al 20% del padrón electoral que se pueda dar. Así que lo primero que habría que decir es que el referéndum está allí. Lo que sí es una mentira sería manifestar que el referéndum se iba a dar este año si nos amparamos en el reglamento. Y finalmente, decirles que también hay antecedentes en Venezuela de que tribunales han intercedido en demandas como esta. E incluso en el referéndum revocatorio del comandante Chávez, le tocó a la oposición, por todas las inconsistencias que se vieron, que para nada es lo que hoy está reflejando los tribunales, que recoger todas las firmas para que se diera ese proceso refrendario. Es decir que hay cosas que a veces, no digamos que se manipula en la opinión pública internacional, pero sí se juega con la verdad a medias. Por más que es muy difícil, porque es verdad que de repente en países que no hay referéndum revocatorio se diga, bueno, pero si el referéndum está, ¿por qué no se hace? ¿Y cómo esto es una excusa más o es un punto más? La clara es que el referéndum está y que si la oposición quiere activarlo, lo va a activar en el marco de lo que dice la Constitución y la ley. Pero sería en función de este cronograma establecido por el Tribunal Superior Electoral, entonces para el año que viene, eventualmente. Sí, en agosto de este año el Consejo Nacional Electoral planteó lo que era el cronograma del referéndum. Dijo que para finales de octubre iba a ser la recolección de firmas, explicó todos los pasos que iban a haber previos y explicó que el reglamento plantea que después que ellos tienen, según el reglamento, máximo un mes para después que se recojan el 20% de la firma, dar el veredicto de que se recogió el porcentaje adecuado de firma, de que se revisaron las firmas y de que se llame a elecciones en 80 días. Que eso iba a ser a finales de noviembre. Y a partir de ahí habían 80 días. Acuérdense que es una elección nacional donde también hay un periodo de campaña electoral. Exacto. Por el sí y por el no. Es decir, que las elecciones llevan su tiempo y llevan ahí su cronograma, donde incluso en el caso de nuestro país hay que hacer todo lo que significa la impresión de los cuadernos electorales, de la inscripción de lo que son los acompañantes electorales, los testigos de mesa. Como los testigos de mesa se escogen de cada uno de los centros de votación a nivel de forma aleatoria, a ellos hay que hacerle un proceso de inducción previo a cada proceso electoral. Es decir, todo ese marco está. Pero mañana si el pueblo venezolano quiere ejercer, como lo está haciendo, su derecho al referéndum revocatorio, lo puede hacer, lo está haciendo y bueno, podrá ser, como dijo el Consejo Nacional Electoral, a finales de febrero, un poquito más o un poquito menos. ¿Y esto puede implicar que el presidente Maduro deba abandonar su cargo? Es muy claro la norma, es muy claro la Constitución. Si pierde, tiene que irse. Si pierde, el presidente es revocado. El hecho significativo es si esa falta absoluta del presidente, así lo plantea la Constitución, y enumera que una de las faltas absolutas es el referéndum revocatorio, la revocatoria de su mandato, si se da en los 2 últimos años de su mandato, lo culmina el vicepresidente ejecutivo. Si se da previo, es decir, si da en los primeros 4 años de su mandato, como le sucedió al comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro realmente está culminando el periodo constitucional del presidente Chávez. Si le sucede algo como le sucedió al presidente Chávez, en los primeros 4 años corresponde llamar a elecciones nuevamente generales para culminar ese periodo. De ahí es que se habla se ha planteado desde la oposición una maniobra justamente para estirar los plazos para que en ningún caso el proyecto Maduro
deje el poder porque debería seguirlo el vicepresidente. Claro. ¿Eso es lo que se ha denunciado por la oposición? Eso es lo que denuncia la oposición, pero eso es como si nosotros vayamos a un partido de fútbol, sepamos cuáles son las reglas, y entonces yo denuncio en la mitad del juego que yo no reconozco la regla y que cuando me meten un gol no es válido porque yo no conozco la regla, cuando ya previamente he jugado muchas veces un partido de fútbol, me ha tocado jugar un partido similar, y lo que plantea, si la oposición hubiera planteado en los tiempos que le correspondía, es decir, a partir del 10 de enero, que es que en Venezuela asume, como sé que en Uruguay siempre el 1 de marzo, creo que Exacto, asume el 1 de marzo. el Poder Ejecutivo. Si a partir del 10 de enero, que se cumplían el periodo que la Constitución planteaba, la oposición hubiera planteado el referéndum, hubiese sido imposible estar en esta diatriba, porque realmente estaban los lapsos, se le cumplían los lapsos correctos para que se diera el referéndum revocatorio. Bien, hay un detalle para redondear este tema, porque tenemos una cantidad. Usted recién ponía especial énfasis en la independencia del Consejo Nacional Electoral. En esta entrevista, en este diálogo que estamos teniendo nosotros tres con la gente allí de testigo, ¿qué garantías nos puede poner usted arriba de la mesa de que realmente es independiente el poder, el Consejo Nacional Electoral? La principal garantía es que este Consejo Nacional Electoral, que está electo desde el año 2014, pero también que muchos de sus miembros han formado parte a lo largo de estos tiempos como miembros sustitutos o como miembros plenos, han sido el mismo que le ha dado triunfos a la oposición y triunfos al gobierno. Porque una de las cosas que se ve en Venezuela es que pareciera que la revolución bolivariana es la única que ha ejercido cargos de elección popular. No, está claro. Cuando termine esto, pero hábleme de la integración, de cómo se forma el Consejo Nacional entonces, Electoral. bueno, esa es la primera garantía que yo daría. Bien, Es decir, está bien. Que no solo ganó el oficialismo con este Consejo Nacional con este Electoral. Consejo Electoral, la Asamblea Nacional ganó prácticamente los 2/3 de su constitución en las últimas elecciones. Es decir, ¿qué más garantía que es? Pero luego lo segundo, que es lo que sucede en cualquier país. Nuestros miembros del Consejo Nacional Electoral se eligen cada 7 años. Es decir, que le corresponde a cada periodo legislativo donde caiga ese tiempo, elegirlos. ¿Cómo se eligen? Se eligen en la Constitución de una comisión de evaluación de postulaciones. ¿Pero quién hace la postulación? ¿Solo el Consejo Nacional Electoral? No. La postulación la hacen las universidades que están constituidas en el Consejo Nacional de Universidades, es decir, las facultades de Derecho son los que postulan. Postula el poder moral, que es otro poder en Venezuela que está constituido por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría de la República. ¿Quién elige o quién designa finalmente? Los designa la Asamblea Nacional Constituyente. Pero son ciudadanos sin filiación política, embajador, o por lo menos sin filiación política que se esgrima para presentarse a ese cargo. Son ciudadanos que no pueden tener filiación política cuando se presentan para ese cargo. Ahí está. No se presentan en representación de un partido político o de una facción política, sino acuden a un llamado de funcionarios, de personas de determinado perfil. Acuden a un llamado. Además, eso fue uno de los grandes debates de cuando se dio la constituyente en Venezuela. Como sucede, por ejemplo, con nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, o con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. Representantes de la sociedad civil. Exacto. Sí, en Venezuela, cuando se da el debate constituyente en el año 99, uno de los grandes problemas que había era la desconfianza del árbitro electoral. Y uno de los temas que se cambió en la Constitución es que los representantes o la directiva no fueran representantes de los partidos, sino que fueran personas sin filiación política. Para decirles un dato que a veces se desconoce, la presidenta del Consejo Nacional Electoral es una persona que tiene maestría en Estados Unidos de temas electorales. Es una persona que tiene... Tibisay Lucena. Es una persona que tiene más de 15 años trabajando en el poder electoral en distintas instancias. Es decir, que no es una persona improvisada en esa responsabilidad y en ese cargo. Para darles otro dato significativo de nuestro sistema electoral. Nuestro sistema electoral, todas las juntas electorales municipales y estadales se tienen que constituir de la misma manera. Y otro de los temas, porque en Venezuela antes del año 99 había un dicho que toda persona que tenga conocimiento político se tiene que acordar, que era que se llamaba que acta mataba voto. Es decir, que el acta que se constituía en una mesa electoral era lo que valía para el reconteo final, no la urna como tal. Claro.
Hoy en Venezuela, y por eso la legitimidad absoluta del presidente Nicolás Maduro, se tiene que guardar la caja, es decir, se llama caja de resguardo de cada una de las papeletas que nosotros colocamos, que son electrónicas, que nosotros colocamos allí, es decir, el ticket que es como de un cajero automático que te dice, sí, yo estoy votando por esta persona y la coloco allí. Y cuando en las elecciones del presidente Nicolás Maduro, en el 2013, el candidato de oposición de aquel momento, llamó a salir a la calle a desconocer el resultado electoral. Y llamó que se había hecho un proceso irregular y que había habido un proceso donde que le habían robado los votos. Capriles. Capriles, que nos generó 17 muertos, hay que decirlo así. Él es responsable políticamente, por lo menos lo digo yo como actor en nuestro país, de esos muertos que generó ese desconocimiento a las normas en Venezuela. ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral, por más que él no presentó como formalmente correspondía una impugnación electoral, revisó la totalidad de las mesas, de las cajas. Eso duró 4 meses. Lo hizo por streaming, que es por televisión, por vía internet. Y lo hizo con un acompañamiento del Consejo Electoral de la UNASUR. ¿Y qué le dio eso? ¿Qué le dio eso a nuestro Consejo Nacional Electoral? Ninguna divergencia con el resultado que había este mismo Consejo Nacional Electoral había dicho meses antes, que fue la elección con un margen más corto que hemos tenido en 18 años, pero que no es la más corta que hemos tenido en América Latina en estos últimos años. Está bien. Está buena la explicación, embajador, pero hay algo que me sigue provocando inquietud, pero bueno, así lo resolvieron soberanamente los venezolanos. Justamente el hecho de que no tengan filiación política los miembros del Consejo Nacional Electoral, capaz que puede ser contraproducente a la hora de denunciar una situación que alguno de los miembros pueda estar manejando de manera espuria. Yo me imagino nuestra Corte Electoral, que es la policía electoral que hay en nuestro país, que si en algún momento, por ejemplo, el partido de gobierno, que allí tiene a sus representantes, estos hacen algún manejo espurio de los mecanismos correspondientes a todo lo que tenga que ver con procesos eleccionarios, hay un contralor de la oposición que enseguida va a pegar el grito en forma pública y va a denunciar situaciones. Creo que, claro, como es tan extenso, me faltó decir que todos los partidos políticos constituidos legalmente en Venezuela tienen testigos en todas las actuaciones y la refrendan, incluso en toda la actuación del Consejo Nacional Electoral. Para decirles un solo dato, cada proceso eleccionario en Venezuela lleva más de 18 auditorías previas que llamamos nosotros. Es decir, que se audita por los partidos y se firma por todos. En las últimas elecciones sucedió ese hecho. Todas las distintas fases del proceso electoral. Por ejemplo, ¿qué se audita? El registro electoral. Que no haya personas fallecidas, que no haya inconsistencias. ¿Qué cosa se audita? Otro dato, y con eso terminamos, del proceso del sistema electoral venezolano. Se audita que el sistema electrónico garantice que ninguna persona puede reconocer qué voto se obtuvo. Y eso lo firman los distintos partidos, es decir, los testigos de cada partido. Cada partido tiene un técnico electoral que está siempre en la sala de cómputo y de totalización cuando se dan los procesos electorales en Venezuela. Por eso, posiblemente el presidente Carter, al conocer todo esto, dijo que probablemente el sistema electoral venezolano era uno de los mejores del mundo. Bien. Tenemos que hacer la última pausa, Fernando. Vamos a la pausa y ya continuamos en el tramo final de este diálogo con el embajador de Venezuela, Julio Chirino. Seguimos en diálogo con el embajador de Venezuela, Julio Chirino, a propósito, bueno, de la realidad política venezolana. Recién terminamos de entender un poquito toda esta madeja electoral que está planteada y que obviamente era necesario también conocer un poco del detalle de eso, ¿no? Sí. Pero hay otras cuestiones muy polémicas, embajador, que la gente se pregunta, se cuestiona, y esto tiene que ver justamente con lo que nos llega aquí a Uruguay a través de los medios de comunicación, lo cual no quiere decir que sea cierto. Muchas veces hay maniobras y hay manipulaciones de la información. Pero algún político uruguayo ha dicho, en Venezuela no hay presos políticos, hay políticos presos. Y ese ha sido un argumento también del gobierno venezolano para definir lo que está pasando, por ejemplo, con el más conocido de ellos, que es Leopoldo López. Su señora, Lilian Tintori, encabeza
justamente las manifestaciones públicas de la oposición, tiene una presencia predominante en los medios, es una figura muy reconocida a nivel mundial, que está reclamando por la libertad de su esposo, que tiene además una larguísima condena. Leopoldo López está acusado de algunos delitos que, bueno, uno diría, viéndolo desde Uruguay... Instigación pública, asociación para delinquir... Daños a la propiedad e incendio, incendio. ¿no? Y esto es por, según tenemos entendido, usted nos corregirá si estamos equivocados, por los hechos violentos que se produjeron en una marcha el 12 de febrero de 2014, en la que, bueno, hubo 3 muertos y decenas de heridos y detenidos. Exacto. Pero en contrapartida, por ejemplo, Amnistía Internacional dice que los cargos contra Leopoldo López nunca fueron adecuadamente sustanciados y la sentencia de prisión en su contra tiene una clara motivación política. Ahí está. Esto lo dice Amnistía Internacional, que, digamos, es un organismo que a priori nos genera a todos confianza. Ahí está. ¿No? Usted nos dirá si le genera o no. Frente a todo esto, la primera pregunta que se impone es: ¿cuáles fueron los hechos concretos de su autoría que estarían encastrando en estos tipos penales que acabamos de reseñar? Por supuesto. Los hechos concretos. Lo primero a decir, más allá, es que en Venezuela no existe ninguna persona privada de libertad o procesada que no haya hecho un hecho, hasta podríamos decir públicamente reconocido. Más allá de que podamos estar de acuerdo con las penas, con los procesos judiciales. Yo soy de los que creo que para una persona que es reincidente en un hecho tan delicado como el de Leopoldo López, capaz incluso la pena pudo haber sido corta. Pero eso es un elemento particular. En el caso puntual de esta persona, que es como la más conocida a nivel internacional, hay que decir que fue una persona que instigó públicamente, no solamente el 14 de febrero del año 2014, instigó públicamente a delinquir para derrocar de manera violenta al gobierno legítima y constitucionalmente electo, que no tenía ni siquiera más de un año en el cargo del presidente Nicolás Maduro. Ese proceso largo que él liderizó y que además pueden buscar por internet los videos donde él dijo que eso no terminaba hasta que se derrocara el gobierno, que la presión en la calle debía continuar, que generó, además de esos 3 primeros muertos, ese primer día generó 43 muertos adicionales y más de 800 heridos. Y esa responsabilidad en esas imputaciones como son la asociación a delinquir, como son el estímulo para que esto se diera, como es el llamado a un incendio, se dio el incendio y la quema de un hogar infantil de niños de menos de 3 años, que por suerte no generó mayores daños. ¿Y él tuvo participación directa? Pero es el promotor directo, principal y público. Pero no hay una cosa de juzgar 2 veces por un mismo hecho, porque ahí estamos en la instigación pública a cometer delitos. Claro, yo les podría decir que no manejo directamente la causa de Leopoldo López, que está en un proceso de revisión en los órganos de apelación en Venezuela. Lo que sí le puedo decir son los hechos públicos que se hicieron en ese periodo cuando él llamó a un plan que se llamó La Salida, que la salida era la salida del presidente Nicolás Maduro por formas violentas, donde tuvimos en Venezuela hechos que creo que ustedes recordarán como 4 meses que las noticias sobre Venezuela era que habían manifestaciones, hechos violentos, que habían toma de ciudades, que había gente que colocó guayas en la calle para que se degollaran otras personas, que tenemos, hoy por hoy tenemos víctimas producto de todo ese fenómeno y todo ese hecho. Lo más importante, las guarimbas. Lo más importante decir aquí, yo les podría decir lo que dijo el presidente Nicolás Maduro cuando fue el 15 de enero de este año en la Asamblea Nacional. Él no se negó en lo absoluto a tocar el tema de lo que vivió Venezuela en el 2014, de tocar el tema de las personas que estaban con privación de libertad y que están procesadas, y planteó en Venezuela que se constituyera, siguiendo el ejemplo que se ha dado en otros países, una comisión por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, cosa que no tomaba en cuenta la ley que después fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia en nuestro país, que no tomaba en cuenta el capítulo de las víctimas. Y que más bien ha sucedido, por lo menos en la opinión pública internacional, lo que sí nos pasa mucho es que vemos que victimarios se convirtieron en víctimas. Personas que hicieron un hecho político que está claramente tipificado en una violación de su
de las normas jurídicas en Venezuela, que en algunos casos son reincidentes. Mire, el señor Leopoldo López fue el que detuvo de manera ilegal y sin ninguna orden judicial al ministro de Interior y Justicia del comandante Chávez cuando el golpe de Estado en 2002. Y ya tuvo un beneficio procesal, para decirlo de esta manera, si hablamos de términos. Está bien, pero no es... Ya tenía antecedentes. Ahora no está siendo juzgado por eso, porque eso ya se laudó. No está siendo juzgado por eso, pero yo que no soy el juez, y no soy juez, ni me corresponderá porque no soy abogado, pero entiendo que posiblemente el que ya haya sido absuelto por una ley de amnistía que generó el comandante Chávez después de los hechos del 2002, pero que ya tenía antecedentes por haber violado y haber generado violaciones de derechos humanos, me imagino que también tuvieron un peso en su proceso judicial. Pero más allá de hablar particularmente de ello, lo primero que habría que decir es que desde el 2013 que llegó el presidente Chávez, tuvimos sectores, que llegó el presidente Nicolás Maduro, disculpen, a la presidencia de la República, tuvimos hechos que buscaron derrocar al gobierno de manera violenta. Y eso en cualquier país del mundo genera sanciones y en muchos casos tenemos incluso detenidos que no lo niegan, que no es que están negando su autoría a esos hechos y que por eso hemos tenido en Venezuela actores políticos de oficio, es decir, políticos de oficio y algunos otros que no son políticos de oficio, que yo diría que en algunos casos hasta se dejaron llevar pero cometieron delitos por estos actores políticos. Bueno, sobre eso Felipe González, por ejemplo. ¿Cómo? No, actores políticos detenidos en Venezuela, producto de esto. Pensé que estaba hablando de actores políticos extranjeros que llegaron para defender a... No, yo digo de personas que su oficio ha sido ser políticos, pero que por violentar las leyes de nuestro país y en cosas tan graves como esta, están siendo procesadas, detenidas. Bueno, justamente sobre eso, para no quedarnos solamente en Leopoldo López, que seguramente es el más visible de ellos, le queríamos preguntar cuáles son las demás personas que a juicio de la oposición son presos políticos, a juicio de ustedes no, son personas que han cometido delitos, o por lo menos hay presunción de ello, y ¿qué hicieron? A ver, no sé cuántos son, embajador, si son muchos no le voy a pedir la lista y los nombres, porque es probable que usted no lo sepa con exactitud, pero queremos tener una noción un poco más acabada del tema en general. Hay unos que vienen del año 2002, que fueron los únicos que no entraron en la ley de amnistía del presidente Chávez. ¿Y por qué no entraron? Por tener hechos de lesa humanidad, es decir, crímenes de derechos humanos, que fueron los policías y el jefe de la policía que dirigió las acciones de represión y que generaron los muertos en el año 2002, que después desembocaron en el golpe de Estado. A ellos no los abarcó la ley de amnistía. No los puede abarcar la ley de amnistía. Y ahora los señalan como presos políticos. La oposición hoy los incluye en la lista de presos políticos. Hoy los incluye en la lista de presos políticos. ¿Qué otras personas están en esa lista que llama la oposición de detenidos con acciones políticas? El resto son todos los detenidos que se generaron en el año 2014 para acá, de los cuales la gran mayoría que estuvieron en el 2014 tienen incluso hechos de homicidios que se generaron en ese tiempo y en ese momento. Y algunos otros han generado hechos muy recientes. Por ejemplo, hay un actor político que fue detenido previo a la marcha del 1 de mayo, del 1 de septiembre en Venezuela, que convocó la oposición con C4. Explosivos. Entonces sabemos que eso no es de uso común en las calles de nuestro país. Embajador, y es la misma pregunta que hacíamos sobre el Consejo Nacional Electoral, se la queremos trasladar sobre el Poder Judicial en Venezuela. ¿Hay garantías de que usted nos puede reseñar alguna garantía de que el Poder Judicial es independiente en Venezuela? Miren, lo primero para comprender es que en Venezuela los poderes se designan y se cumplen según lo que dice la Constitución en el marco de la Constitución. Es decir, a veces nosotros oímos por ahí que son ilegítimos o ilegales las personas que están allí incluso asumiendo ese rol y le tenemos que decir claramente que no. Segundo, podemos ver la actuación de un organismo como el Tribunal Supremo de Justicia, una actuación que tiene una data desde el año 98 para acá que fue creado ese tribunal. Tuvo un hecho significativo en el año 2002, que fue que
cuando se estaba haciendo todo el proceso de una comisión especial en la Asamblea Nacional para generar después las acusaciones a las personas que generaron el golpe de Estado del 2002, el Tribunal Supremo de Justicia dio una sentencia donde declaró que no hubo golpe de Estado y que el comandante Chávez había sido custodiado por militares con buena voluntad. Eso lo dio en el año 2002. ¿Por qué me voy a ese tiempo? Porque desde el punto de vista jurídico, legal, e incluso con un debate que está ahora, que la Asamblea Nacional dice que la Asamblea Nacional actual dice que la Asamblea Nacional del año pasado designó rápidamente y a última hora a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La respuesta es muy sencilla. Le correspondía a ese periodo legislativo la designación de ese tribunal, de esos magistrados que habían terminado sus funciones. Y empezó desde abril la comisión, el comité de postulaciones. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, si en democracia a nosotros nos corresponde reconocer a los poderes constituidos y el comandante Chávez le tocó asumir esa definición de un Tribunal Supremo de Justicia, que estoy seguro que a él no le gustó, y a la mayoría de los venezolanos, a mí me tocó estar en el Puente Llaguno hasta las 9, 10 de la noche, y por supuesto que no me gustó, también lo más importante en democracia es el reconocimiento de nuestros poderes, claro, que es lo que no se está dando desde un actor determinado, en este caso usted dice, el Parlamento. Si Chávez aceptó ese eufemismo que se planteó de que él que no hubo un golpe de Estado, sino que fue custodiado, lo que te dice es ahora debería aceptarse con el mismo criterio las definiciones del actual Tribunal Superior de Justicia. Ahí es donde yo veo la vocación democrática de las personas y el reconocimiento de la institucionalidad. Más allá que esa institucionalidad a mí me guste o no me guste. Yo no puedo decir que no me da garantías una institucionalidad que se ha desarrollado en el marco de la legalidad de nuestro país, en el marco de las formas como se da el debate en el Parlamento, que al final es el que le toca constituirlo, y siguiendo todos los procesos y todas las normas que le designa en Venezuela ser alguien miembro del Tribunal Supremo de Justicia. Hay un tema que usted hacía referencia al ex presidente Chávez, y una pregunta que uno se plantea es, la revolución bolivariana, se lo trasladamos también al presidente Mujica y nos gustaría escucharlo ahora, pero la revolución bolivariana, ¿tendría los problemas que tiene hoy si no hubiera fallecido Hugo Chávez? ¿Es lo mismo Chávez que Maduro? Se lo preguntamos al expresidente Mujica. Si le parece, lo escuchamos un minuto al expresidente Mujica a propósito de esta pregunta. ¿Son lo mismo Chávez y Maduro? No, Chávez rompió el molde. Chávez es único. Es otra cosa. Porque Chávez pegaba gritos y era muy radical, pero negociaba como... Y Maduro no negocia. Y a Maduro no lo veo negociar. ¿Qué dice de esto, embajador? Miren, a ver, queremos decir algo y seamos justos. Usted es el representante diplomático de su país, de su gobierno, ante el gobierno de la República Oriental del Uruguay, y somos claramente conscientes de las dificultades que usted puede tener para responder una pregunta de esta naturaleza, pero nosotros se la tenemos que trasladar, lo comprenderá usted. No, pero y en el debate de ideas y con una persona como el expresidente Mujica, al que queremos y respetamos muchísimo, por supuesto que podemos dar nuestras opiniones. Lo primero parte de lo que ustedes comentaban y lo que comentó el mismo presidente Mujica. Sin lugar a duda, el presidente Chávez ha sido una persona particular en la historia de Venezuela y así lo reconocemos todos. Así lo reconoce de primera medida el presidente Nicolás Maduro, que le toca hoy por hoy llevar esa carga de ser el presidente que continúa la gestión y que continúa el proceso político. En su Twitter Maduro dice hijo de Chávez. Y así decimos muchos de nosotros que nos formamos en el ejemplo y en las formas y en la ética que nos enseñó el comandante Chávez. Segundo, decir que es posible que en estos tiempos, en Venezuela nos ha tocado resistir más bien un embate que hemos tenido desde enero de este año, en vez de un proceso de cooperación en esta crisis económica tan grande que tenemos o que estamos teniendo, la búsqueda de consenso. Es decir, normalmente uno ve que el Parlamento es la búsqueda de los espacios para el consenso, para la construcción de acuerdos y para el debate de las ideas.
y así no se ha puesto, esa responsabilidad que hoy tiene la oposición venezolana no lo ha desarrollado. Y posiblemente se vean en los medios de comunicación, particularmente o principalmente, el debate o el choque de las ideas que se están dando en Venezuela más que el debate en ese seno. Y por eso probablemente se ven tonos diferentes a un debate que pudiéramos tener en Uruguay, y se ven entonces espacios como que si no hubieran espacios de acuerdo o posibles espacios de diálogo. Bien, pero como dice Mujica, para usted, y tiene derecho a no contestar, Maduro no tiene la capacidad negociadora que tenía Chávez. Es lo que acaba de decir Mujica. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro, en este momento, pues, al presidente Mujica le tocó hablar en julio, creo, si no me equivoco. En este momento creo que el presidente Nicolás Maduro está haciendo unas demostraciones excepcionales de un hombre planteado al diálogo. Bien. Y luego decirles otra cosa. El presidente Nicolás Maduro, desde que llegó a su gobierno en el 2013, ha hecho 3 llamados a diálogo. Y hoy el principal actor que convocó este diálogo, que buscó UNASUR, que se reunió con el Papa Francisco, y que además hay que decirlo algo, que el Papa Francisco cortó su agenda, y que el presidente Nicolás Maduro también, por lo que significa para Venezuela, que después fue recibido también por el secretario electo de la ONU en Portugal. Fue gracias al esfuerzo que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro para encauzar las diatribas de los venezolanos en el marco de la Constitución, las leyes y las normas de nuestro país. Bien. Embajador Julio Chirino, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha dado y por estas explicaciones también, porque hay que reconocerle que, bueno, ha sido valiente en reconocer algunas cosas, situaciones que a veces, como decimos, nos llegan de distintas versiones, y está bueno tener a veces la versión directa de quien en este caso está directamente involucrado, nada menos que representando al gobierno de Venezuela en nuestro país. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. No es sencillo, por supuesto, decirles que los venezolanos estamos buscando reencauzar nuestra forma y nuestra diferencia en el camino del diálogo y en el marco del respeto de la Constitución, que se las voy a dejar, las voy a regalar, porque además es nuestro libro de búsqueda diaria y de batalla diaria. Bien. Y aquí van a tener muchas de las respuestas a las preguntas que normalmente se hacen por estos lados de nuestro país. Y bien. Muchas gracias, de verdad. Gracias, embajador. Gracias por haber estado, y gracias por esto que seguramente, más que nada para los venezolanos, pero para las ideas políticas y para las bases políticas de las naciones, tiene una particular importancia. Muy bien, a ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí. Los esperamos, como siempre, el próximo miércoles. En entrevista, en formato de entrevista, en este caso, en el del próximo miércoles, al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Que pasen bien,